eh, consecutiva, la gente no tiene, ya no es nuestra autoridad, es la Biblia. Les presentamos la Biblia y si alguien sale con que es que no es el pastor, en realidad no tiene pretexto. Entonces está rechazando un mensaje bíblico directo. Entonces, la predicación expositiva le da a la Biblia la autoridad y nos las quita a nosotros. Y al final de cuentas evita que el predicador se agote y llegue a ser repetitivo. La Biblia es tan amplia que inclusive si hay 4 o 5 predicadores en la iglesia, pues tendríamos Biblia para predicar bastante tiempo. El problema es que no queremos ir al Antiguo Testamento, con excepción del hermano que agarró Lamentaciones. Agarró un pasaje de Lamentaciones. Entonces, peligros. Ahora vamos a ver los peligros de la predicación expositiva consecutiva. Hay peligros. No podemos decir que es un sistema infalible, pero también tiene peligros. Es pesado si la serie es extensa. Es pesado si la serie es demasiado extensa. Por ejemplo, si yo quisiera predicar, ya lo intenté. Intenté con Job. Es un libro muy largo, 42 capítulos. 42 capítulos y casi todos se concentran en los amigos tienen una idea, Job tiene otra idea. Las únicas diferencias son las de Eliú y las de Dios. Entonces, 42 capítulos es muy largo. Aun cuando yo predicara todos los domingos, Job es muy largo, muy, muy largo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se puede rescatar, porque no podemos dejar de predicar Job. Y no lo podemos dejar de predicar de manera expositiva, pero tenemos que hacer algunas adecuaciones para que no sea extenso. Alguien intenta predicar Génesis, son 50 capítulos. Éxodo, que son 40, los Salmos son 150, son 150 salmos, ya libros más grandes y que los tratáramos de hacer por cachitos, Mateo, Marcos, Juan, Apocalipsis, aunque la gente se pueda emocionar, Ezequiel, que es un libro muy difícil, los libros de crónicas son pesadísimos, especialmente cómo tratar las genealogías y cómo subirse al púlpito y predicarlas. Isaías, que tiene 66 capítulos, una serie de Isaías es muy, muy extensa. Entonces, las series extensas o se dan por partes, digamos, voy a dar la primera parte de Job y luego agarro otra serie de otra cosa después y regreso a Job. Buscamos maneras de hacerlo de menos extenso, más comprimido. Entonces, este es un peligro. Es pesado si se hace de una manera extensa. Entonces, a veces, por ejemplo, si alguno de ustedes cuando ya el hermano Abimael se llega a incorporar a los predicadores, decidiera agarrar Génesis un domingo al mes, no, pues acaba en siglos, y en algún momento el que predica todos los libros, el que predica todos los domingos, va a llegar a Génesis. Entonces, una ocasión escuché una serie de Judas y cada vez que empezábamos la predicación era leer el mismo pasaje y el mismo pasaje y el mismo pasaje. Le daban una serie de cosas. Pero sí llegó el momento en que de plano ya se sentía como... Sí lo sentía yo, porque la primera pues sí, pero fueron como alrededor de 5 a 6 semanas, o 6 veces, y yo sentí que estaba demasiado. Por lo menos, como te puedes decir, ¿no? y Judas, que es un libro de un capítulo, también puede volverse tedioso, porque ahí viene el siguiente peligro, que es un problema cuando el predicador se hace dependiente de los mensajes anteriores. Depender de los mensajes anteriores.
llegar al púlpito y decir, como vimos en el pasaje anterior, o volver, o como dice el hermano, cada salud, nos toca predicar, por ejemplo, Filemón. Y cada vez de que vamos a predicar Filemón, nos paramos y leemos Filemón. Y lo leemos, y lo leemos, y lo leemos. Y dependemos mucho del pasaje anterior o de lo que estamos viendo. Y llega alguien nuevo que no ha estado en la serie. Y se encuentra, con el problema de que nuestro sermón está en base a lo que anteriormente se dijo. Y tan ligado que no hacemos, por lo menos no hacemos una recapitulación de lo que dijimos. Simplemente, como dijimos en la vez pasada, como estuvimos diciendo la vez pasada, como recordamos de la vez pasada, pero no decimos qué es eso que vimos la vez pasada. Y se rompe. La persona que está por primera vez o la persona que no ha seguido toda la serie, se siente así como que no le entiendo. Por la clásica pregunta, ¿no? ¿Sí recuerdan, hermano? ¿Sí recuerdan que vimos la semana pasada? Pues sí lo recuerdo porque ya llevamos 5 veces, ¿entiendes? A veces lo que sí es bueno recordarles es el tema general del libro. Y eso la gente se va a acordar. Probablemente no se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, pero sí se van a acordar de de lo que trata el libro. Por ejemplo, si yo me paro al frente y les digo, ¿se acuerdan de qué trata qué pregunta está contestando Lucas? No, probablemente no se acuerden de lo que predicamos la vez pasada, pero a lo mejor ya empiezan a acordarse que Lucas está contestando una pregunta en específico y se va a lo largo del libro. Carlos. Pregunta, si, bueno, yo estoy trabajando ahorita con Efesios y acabo de terminar Efesios 1, voy a iniciar Efesios 2, pero eso es lo que estás comentando, que no mencione como tanto de lo que vimos en la clase pasada. ¿Es posible entonces dar un pequeño, que será como una recapitulación pequeña de qué es lo que terminó? Por ejemplo, el trabajo de la resurrección de Cristo y que es gracias a eso que nosotros somos salvos. ¿Algo así o cómo se podría hacer? El problema, él pregunta si no pudiéramos siquiera mencionarlo. No, sí, en nuestra introducción podemos decir, en la semana pasada estuvimos viendo esto y decir qué vimos para que lo liguen. El problema es cuando decimos, como lo vimos la semana pasada, como lo vimos la anterior semana, pero no les decimos qué es lo que vimos. No les decimos, y a lo mejor, y no es bueno, y tal vez lo que no sea bueno decir es como vimos la semana pasada. Tal vez podemos decir, hemos visto, o hacer una recapitulación sin decir que es una recapitulación. Eso sí se puede, es un poquito más complicado, pero en lugar de decir, como vimos la semana pasada, podemos decir, el libro anteriormente ha estado hablando de, y ya no dijimos como vimos la semana pasada, pero sí usamos el libro ha estado tratando de esto en específico. Y decir lo que ha estado tratando, generalmente lo que usamos es lo que ha estado tratando anterior. Si estamos en Efesios 2, de lo que trató Efesios 1, los últimos versículos, porque generalmente están ligados a Efesios 2. El hermano Salomón que usa Pedro, es bueno a veces decirnos, bueno, en los últimos versículos de Pedro que leímos anteriormente trataban de esto para que se liguen con lo que sigue. Entonces, eso es lo que hacemos cuando hacemos libros largos. Por ejemplo, el miércoles estoy hablando de Hebreos. Así que básicamente me acuerdo que la última vez que lo ligué, la última vez vimos capítulo 2 y ligué un poquito capítulo 1. O sea, vimos, el capítulo 1 termina con la palabra salvación y el capítulo 2 nos habla de cómo escaparemos de una salvación tan grande y lo ligamos a que están ligados esos dos textos. Entonces, peligros de una predicación expositiva consecutiva es pesado, si es una serie larga, es un problema cuando el predicador se hace ese muy es importante, muy dependiente a los mensajes anteriores. Puede ser dependiente, pero no muy dependiente. Tercero, nos hace poco sensibles a salirnos del plan.
va a pasar, bueno, a mí me gusta cómo estamos ahorita porque, por ejemplo, yo estoy dando Hebreos y ahorita suspendí Lucas para una serie de predicaciones sobre la iglesia. Y en la tarde tenemos a alguien que está en Pedro, alguien que está en Efesios, alguien que es expositivo, pero que no tiene un libro, sino que agarra pasajes completos, pero de un libro por aquí, de otro libro por allá. Y tenemos a alguien que es predicador temático y que saca temas, saca un tema por aquí, luego otro tema por allá. Y eso hace variedad en nuestra iglesia. Pero si yo fuera el predicador único de la iglesia, o si algún día Dios los llama para ser misioneros y son los predicadores únicos, es bueno la variedad. Es importante sí tener por lo menos una parte de los servicios que sí son expositivos, pero de vez en cuando tener variedad. Ahora si algún día los llama a Dios a ser misioneros, o a mí, en algún momento me llama la atención en mi devocional un texto en específico, pero digo, híjole, no, porque estoy con la serie de Lucas. Pero Dios insiste, este texto quiero que lo prediques, pero es que estoy en la serie de Lucas. Mi deber es escuchar a Dios. Entonces, el sistema expositivo a veces hace a un predicador rígido, que no se sale nunca, nunca se sale de su serie. Aunque Dios le esté tocando a hablar de algo en específico, nunca se sale de la serie. Y otras veces, precisamente, por ejemplo, que yo esté en una serie de Job, y ya voy como en el capítulo 20 y hasta yo mismo estoy cansado, el sistema expositivo a veces me lleva a, no, pues yo tengo que echarle ganas hasta acabarlo. No, de vez en cuando a veces es bueno romper con la secuencia. Vamos con una secuencia, pero ya notamos, está muy cansada la congregación, yo mismo estoy cansado, he estado repitiendo el mismo tema todo el tiempo, pues de vez en cuando me salgo tantito y hago algo diferente y vuelvo a regresar. Entonces, el peligro de una predicación expositiva consecutiva es que no nos permita, que nos vuelva rígidos y que no nos permita salirnos del cuadro en el cual estamos. Entonces, se recomienda tomar intervalos para tratar otros temas, especialmente, bueno, para ustedes no es tanto porque es una vez al mes y ya está esa dinámica de que no todos predican expositivamente todo el tiempo. Pero en mi caso, que soy el predicador principal de los domingos, se me recomienda de vez en cuando salirme de lo que estoy haciendo y irme a algún tema y luego regresar, que es lo que hice ahorita. Suspendí Lucas y me metí a predicaciones acerca de la iglesia. En algún momento voy a regresar a Lucas y retomar los pasajes que estamos viendo. Ahora, entonces, hemos visto, sí, el sistema expositivo es muy ventajoso, tiene estas 3 desventajas. Eso es lo curioso, tiene como 20 ventajas, pero tiene 3 desventajas, que si las cuidamos, nos pueden permitir hacer buen trabajo. Pero ahora vamos a ver ventajas y peligros de la predicación temática. La de los temitas. Vamos a ver que sí se puede hacer bien, que no debemos tenerle miedo a la predicación temática, porque tiene ventajas, pero también tiene peligros. Ventajas y peligros de la predicación temática. Es usualmente la que se usa en muchas iglesias. En primer lugar, toda predicación debe ser expositiva en el sentido de que cuando agarremos un texto, le busquemos el contexto. Toda predicación debe ser expositiva. En el contexto del texto. Por ejemplo, el hermano me llamó mucho la atención la predicación de las misericordias de Dios.
llamó mucho la atención porque no, por lo bien estructurado que iba la predicación. Y se acuerdan que vimos al final que teníamos que ligar nuestra predicación a Cristo. Y tenía esa liga legítima. O sea, no era ni siquiera un intento de forzar de que se ligara con Cristo, no. Se ligaba bastante bien sin ningún problema. Entonces sí se puede hacer una predicación temática, pero cuando leemos un texto, digamos, voy a predicar de la gracia de Dios y agarro mi concordancia y busco las citas que hablan de la gracia de Dios. Ah, esta cita me gusta. Ah, esta cita que está bien. Bueno, hay que tener cuidado. Primero agarro esa cita, me llamó la atención, leo el contexto, leo en dónde viene. Porque a lo mejor la palabra gracia aparece en mi concordancia, pero cuando ya leo el contexto está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa diferente a la gracia que entendemos, pero no nos dimos cuenta porque no leímos el versículo anterior, el versículo posterior, o por lo menos el párrafo donde viene insertado ese texto. Entonces, se puede, de otro modo, pudiéramos decir que no es predicación. Estoy nada más sacando sopitas de aquí, sopitas de allá. Entonces, una predicación temática se puede hacer bien. Es más cansado. Si yo agarro un pasaje completo, pues ya, agarré el pasaje completo y ya miro el contexto del pasaje completo. Pero si yo agarro citas pequeñas para sustentar mis puntos, estoy obligado a leer el contexto de mis citas, de cada una de ellas. Si son 20, tengo que leer 20 pasajes completos para poderlo armar bien y para poderlo entender, pero sí se puede. Es un poquito más cansado, pero es más, ¿cómo se llama? Nos asegura que el texto que voy a agarrar no lo saqué del contexto de su texto para hablar de algo que no tenía nada que ver con el texto que voy a leer. Entonces, toda predicación, eso nos obliga a leer más. Si yo voy a hablar, por ejemplo, del poder de Dios y voy a citar algunos pasajes del poder de Dios, me va a obligar a leer los pasajes en los cuales están mis citas, y me ayuda mucho en mi lectura. En la predicación temática está hecha para temas doctrinales o prácticos. Temas doctrinales o prácticos, pero tal y como se derivan de las escrituras. Por ejemplo, el hermano Enrique, que está aquí, ahora ya podemos hablar libremente de usted. La predicación de la misericordia de Dios, ¿era doctrinal o práctico? Creo que eran las dos cosas, ¿no? Porque estábamos hablando de lo que Dios dice en su palabra acerca de la misericordia de Él. Y práctico porque la salvación que recibimos la tenemos que asimilar siempre, ¿no? Se traduce en algo práctico, pero era primordialmente doctrinal. Estaba hablando de la misericordia de Dios y cómo esa misericordia se desarrolla en el Antiguo Testamento. Creo que alcanzó algo del Nuevo, pero cómo eso se aplica. Y la idea es cómo lo que estoy viendo que es doctrinal se tiene que aplicar en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que lo hace práctico. Entonces, si yo quiero hablar de la fe, es un tema práctico, pero primordialmente empezamos con doctrinal. Entonces, pero como dice aquí, tal y como se derivan de las escrituras. O sea, no puedo, si lo hago bien, si hago mi predicación temática bien hecha, no puedo agarrar textos fuera de contexto. No lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, si yo me levanto y digo, bueno, hoy les voy a predicar de por qué usar tines es pecado. Generalmente no voy a encontrar textos y los voy a tener que sacar del contexto para sacarlos así, para poderles predicar eso. Eso pasa muy a menudo. Muy a menudo muchas predicaciones de muchos predicadores que predican cosas que son nimiedades, generalmente es porque sacaron textos fuera de
de contexto. La idea de una predicación temática es hacerlo bien. Entonces, voy a agarrar un tema y voy a estudiar bien cada texto que voy a usar. No voy a agarrar mi concordancia, si hay unas buenas concordancias, las recomendables, aparte de las que están ahí, por ejemplo, está la concordancia Strong, es carísima, pero, pero está bien hecha. Y nos permite ir al léxico de la palabra original de donde se sacó. Entonces, uno puede, de hecho, si alguien la quiere adquirir, les puedo enseñar a usar su léxico que viene al final. Y está bonito, está bueno ese léxico. Pero, pero no es nada más agarro la concordancia y busco, voy a hablar acerca del amor de Dios y busco todos los versículos que hablan del amor de Dios. No es nada más eso. Es agarro los versículos, me llaman la atención algunos, estoy orando y me llaman algunos la atención, pero los estudio en su contexto. Y si en su contexto sí tienen que ver con mi tema que quiero presentar, los tomo. Si no tienen que ver con mi tema, los hago a un lado porque probablemente no estoy diciendo lo que Dios quiere que diga. Sí, hermano. Y por ejemplo, si tomáramos, yo lo tomé apenas, otras versiones de la Biblia, no la Valera. Tomé una que se llamaba lenguaje actual. ¿Qué tan recomendable es? La próxima clase vamos a ver, ahorita estamos viendo escoger el texto. La siguiente clase va a ser estudia el texto y ahí vamos a ver, que sí, necesitamos estudiarla en por lo menos 4 versiones, para poder darnos una idea de lo que está diciendo nuestro texto. Y vamos a ver que hay Biblias de traducción formal y hay Biblias de traducción dinámica. Y tener una lectura de traducción formal y una de dinámica nos ayuda bastante a preparar nuestros mensajes. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, la tarea para esta clase ahorita sí ya va a ser escoger un pasaje. Hay que escoger un pasaje o un tema. Si van a hacer una predicación temática, escoger un tema o escoger un pasaje. Los que van a hacer predicación temática tienen que escoger ya los pasajes que van a usar. Pero los demás, por ejemplo, Carlos ya puede ir preparando, no el que va a dar el siguiente domingo, sino el que va a dar el siguiente mes, para tener una idea de, para ir preparando su tema. Entonces, el hermano tiene que escoger un pasaje, el hermano Salvador tiene que escoger un pasaje, el pasaje que va a seguir predicando en Pedro, y Jonathan tiene que escoger un pasaje. O sea, hay que escoger un pasaje. Esto es lo que vamos a estar trabajando, escogiendo un pasaje, después vamos a ver cómo estudiar el pasaje, luego vamos a ver cómo empezar a preparar el bosquejo. Ya esta es la parte práctica. La parte práctica es ya cómo armamos una predicación, cómo se arma una predicación, y primero se empieza con escoger el pasaje. Y les presento estas dos dinámicas. Uno puede decidir temático, otro puede decidir expositivo. Entonces, pero el que lo haga temático tiene que usar las reglas del expositivo para poder hacer un buen trabajo. Entonces, la predicación, el predicación temática nos permite, tiene que hacerse como expositivo, nos permite agarrar temas prácticos, doctrinales. Estos tipos de predicaciones son útiles para enseñar precisamente estos temas. Si yo quiero abordar acerca de la verdad y de por qué debemos decir la verdad, voy a agarrar un tema, una predicación temática. Yo puedo decidir agarrar un libro y en algún momento voy a hablar de la verdad, porque por ahí va a venir incrustado. Entonces, esas son sus ventajas. La primera dificultad que tiene es la más obvia. El trabajo exegético, el trabajo de estudio de cada pasaje, el trabajo de estudio se hace de cada pasaje que se escoge. Esa es la primera dificultad. Si se quiere hacer un buen trabajo, el trabajo exegético se hace por cada texto que se escoge.
Y es lo que no hacen muchos predicadores bautistas que predican temático. Lo que no hacen es eso. Como si es mucho trabajo, lo que hacen es agarrar textos fuera de su contexto y los incrustan en su predicación y nada más le agregan un poquito de verbo para que convenzan. Pero en realidad, si una persona es más, digamos, más noble y empieza a agarrar la Biblia y de repente le salen con un versículo y empieza a leer el pasaje completo, se pueden topar con personas que llegan a decir, pero no está diciendo lo que la Biblia dice. Y el problema que también generalmente en esas iglesias, usualmente la gente no está acostumbrada a hacer eso. O sea, ni el predicador lo hace, ni el predicador lee el contexto, ni la iglesia lee el contexto. Entonces están mal alimentados, es como que están alimentados con comida enlatada. Y la comida enlatada no es buena, es mejor comprar lo natural. O con pizza. Entonces, este trabajo, esa es la primera gran desventaja de la predicación temática. Por cada texto que agarro para mi predicación, tengo que leer el contexto. Por cada texto, por cada texto, por cada texto. Y si ocupo 20 textos, 20 estudios de mis pasajes. La predicación expositiva, por ejemplo, Carlos que está aquí, que usa Efesios, pues nada más tiene que leer el contexto de su texto, su pasaje que va a leer. Que es el capítulo 1, leer un poquito del capítulo 3, y afianzarse en el texto y ya. En mi caso, Hebreos, nada más tengo que acordarme de lo que leí en Hebreos 1, adelantarme un poquito a Hebreos 3, para más o menos fijarme de qué viene mi pasaje de Hebreos 2. Pero en el temático, si se quiere hacer bien el trabajo, no quiere decir que ahora sí que esto no lo desanime. Nada más que lo reta a hacerlo mejor, hacerlo bien, para que no sea como muchos predicadores temáticos que no leen sus contextos. Entonces, la gran diferencia que va a haber entre usted y ellos es que usted va a leer los contextos y va a escoger los pasajes que realmente son útiles en el contexto y que así fueron escritos por el Espíritu Santo. Y cuando lo liga a Cristo, se va a notar más la diferencia, porque los otros nada más son predicadores de haz esto, haz aquello, no hagas esto. Y usted va a ser un predicador que haga esto, haga aquello, pero lo tiene que hacer en el poder del Señor. Yo tengo como en mente es poner el reto de hacer temas de Apocalipsis, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le llama? O sea, temas que la verdad hay que estudiar por meses, por años, de los temas apocalípticos, ¿no? Donde agarramos temas que hay que tener cuidado para no asemejar cosas que no son dentro de lo que sí son, ¿no? Porque a veces yo he visto predicadores que hablan de temas apocalípticos y empiezan a meter países, estados y cosas que están sucediendo y bueno, ya se va por otro rumbo el asunto. Pero para meterse en esas cuestiones, pues sí tenemos que leer, creo que todos los profetas mayores y menores. Por ejemplo, si uno quiere hacer Apocalipsis, tiene que aventarse Daniel y Ezequiel, que son los libros gemelos. Sí, entonces hay que leer esos. Y otra cosa, a lo mejor lo más sencillo es agarra un Apocalipsis y si ve ahí al pie de la página la cita de donde hay cosas, ligaduras al Antiguo Testamento. Cada vez de que hay una ligadura al Antiguo Testamento, hay que ir al Antiguo Testamento y leerlo. Y, bueno, a eso se refiere. Porque muchos predicadores ni eso hacen. O sea, ahí vienen las cititas abajo de donde las referencias cruzadas y no las leen. Nada más agarran el texto. La otra es, precisamente el otro peligro es sacar de contexto los pasajes. Ese peligro que está muy latente en todo, ¿no? Sí, y me acuerdo de una predicación que oí una vez, era algo sobre Efraín,
y porque tal persona era efrateo, y efrateo suena a Efraín, lo metió y estuvo hablando un buen rato acerca de los efrateos. Y de repente, si uno agarra las concordancias, se dará cuenta que efrateo corresponde a Belén, Belén Efrata. Entonces, un efrateo no es un efraimita, es un habitante de Belén. Entonces, estaba acusando a los belenitas de cosas que eran de Efraín, que eran completamente diferentes. Y eso simple y sencillamente por cuestiones de palabras. Entonces, si alguien va a hacer una predicación temática, no porque la palabra clave del sermón aparece en el versículo, significa que está hablando de lo mismo. Por ejemplo, vimos ayer, el miércoles estábamos viendo la palabra salvación en Hebreos. No porque la salvación la entendemos como la salvación del alma, siempre va a significar así en todos los libros de la Biblia. Hay que ver los significados que daba el Antiguo Testamento y el libro al que estamos refiriéndonos. El libro que estamos refiriéndonos es un libro propiamente de mucho lenguaje del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No porque la palabra clave de mi sermón esté en el versículo, significa que la tengo que usar. O sea, agarro el versículo, está mi palabra clave, estudio el contexto, corresponde a lo que yo estoy hablando, la uso. No corresponde a lo que yo estoy hablando, no la uso. A veces lo que va a pasar es que no corresponde a lo que yo la quiero usar, pero me da Dios la idea es que para lo que yo la quiero usar no está bien. Mi punto no está bien. Dios me está dando un nuevo punto, un punto completamente diferente al que yo estaba queriendo tratar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir mi punto. O sea, a lo mejor esa cita es muy buena, pero no corresponde a mi punto, porque mi punto es el malo, no la cita. Entonces, tengo que sustituir mi punto. Pero tampoco tengo que forzar el texto para que diga lo que yo quiero decir. Eso es el error de muchos predicadores. Entonces, los predicadores temáticos generalmente terminan predicando sus temas preferidos y se vuelven repetitivos. A un hermano le gusta hablar de que las mujeres se vistan decentemente. Todo el tiempo va a hablar de eso. Que le gusta el tema de que ofrenden. Me acordé del hermano que cualquier pasaje tenía que ver con ofrenda. Todas sus predicaciones era ofrenda, ofrenda, ofrenda. Y era así como que repetitivo. O sea, ya sabía uno de qué va a hablar hoy. No sé de qué aspecto de la ofrenda, pero va a hablar de la ofrenda. Ajá, especialmente, o cuando hay algunos que son, bueno, yo me acuerdo, no era misionero, pero era algo parecido. Y todas sus predicaciones tenían que ver con ofrenda. Entonces, nos vuelve repetitivos. Obviamente, bueno, es menos riesgoso en la predicación expositiva, porque ahí el tema lo establece el texto, no nosotros. De por sí tiene la fama que dice, no, es que los predicadores nada más predican de puro dinero, bro, yo no voy. Algunos tienen esa fama, y yo creo que oyeron a ese predicador. El predicador temático tiende a caer más fácilmente en el legalismo. Legalismo. Que también un expositivo lo puede hacer. Un expositivo que no liga su texto con Cristo termina volviéndose legalista. Pero el predicador temático tiende a predicar temas como no mientas, no robes, vístete bien, no vayas al cine, escucha música buena, y esos son sus temas. Y generalmente no liga como es más difícil hacerlo, no liga sus textos a la obra redentora de Cristo. Hay que recordar que eso es muy importante. Lo vimos con la misericordia de Dios.
si no hubiera tocado el tema de la más grande muestra de misericordia de Dios fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo, hubiera quedado en un misericordia de Dios nada más, así como que a grandes rasgos la doctrina. El predicador temático tiende a acostumbrar a su iglesia a que las cosas son o haz esto o haz aquello y no hagas esto y no hagas aquello. Y no entra en ningún momento a la obra redentora de Cristo, más que de vez en cuando que aparece por ahí alguna predicación que tiene que ver con la salvación. Por ejemplo, las predicaciones de salvación son temáticas, porque son doctrinales. Si queremos, de hecho, cuando salimos a las calles y les presentamos el plan de salvación, hacemos una pequeña predicación temática, pero tenemos que hacerla bien. Entonces, las predicaciones temáticas difícilmente llevan a las iglesias a la madurez. Por ejemplo, que el predicador notó que un hermano se peleó con otro hermano y llego, me paro al púlpito y hablo acerca de que no se peleen. Luego noto que otro hermano, trabaja en domingo, entonces me paro al frente y hablo acerca de que no deben de trabajar en domingo. Luego noto que otra hermana no usa bien la falda 20 centímetros abajo del tobillo, y me paro al frente y así estoy tapando por aquí, tapando por allá, tapando por aquí, tapando por allá. Y eso se traduce en la gente. Muchas veces la gente lo que hace es leer la Biblia sin conexión con su contexto. Nada más leen la Biblia en el mejor de los casos y en el peor de los casos hacen su devocional leyendo un pasaje aquí, al otro día pues se levantan y donde abrieron la Biblia pues allí leen su pasaje, al otro día vuelven a agitar la Biblia y donde la abren ahí la leen. No hay conexión para ellos. Entonces, el peligro de una predicación, de que una iglesia, todas sus predicaciones sean temáticas, es que generalmente produce iglesias inmaduras. No quiere decir que una iglesia, todas sus predicaciones deben ser expositivas. No, pero sí debe de tener un alto contenido expositivo y los que prediquen temático deben de hacerlo como si fuera una predicación expositiva. Leer bien los contextos de sus textos, aunque usen como 1000. Generalmente les va a dar flojera y nada más van a usar 4. Entonces, pero definitivamente una iglesia o un predicador que acostumbra a sus miembros a escuchar puras predicaciones temáticas, generalmente vamos a encontrar iglesias inmaduras. En cambio, en una iglesia donde lo expositivo es más importante, la gente se empieza a acostumbrar a la autoridad de la Biblia y se empiezan a acostumbrar inclusive a la hora de hacer sus devocionales a hacerlo en conexión a los textos. Si de aquí en adelante la gente que pase a hacer sus devocionales por Lucas, le van a encontrar rápidamente el hilo, porque hemos estado repitiendo cuál es el hilo del libro y indiscutiblemente, aunque no se acuerden de mis predicaciones, a la hora de leer Lucas se van a acordar de la pregunta que venimos contestando. Entonces les va a pasar, por ejemplo, al hermano Carlos, en Efesios, tiene que encontrar cuál es el tema central de Efesios, que liga todo el capítulo, que liga los 6 capítulos. No son temas inconexos, sino que los liga, de tal manera que se pueden acordar de qué están hablando. Y el hermano Salomón tendría que hacer lo mismo con Pedro, encontrar cuál es el hilo conductor del libro. En el caso del hermano, Enrique, que es temático, tiene que encontrar que sus versículos se acoplen al hilo general de las escrituras. No al hilo general del tema, sino al hilo general de las escrituras que tienen un hilo completo, la redención. Y en el caso de Jonatán, que estudia pasajes, pero que va de un libro a otro libro, él tendría que encontrar por cada libro que agarra
el hilo conductor del libro que agarró, para que no nos saca un pasaje fuera de un pasaje completo lo puede sacar de contexto. Y sí se puede convertir en algo, a un expositivo se puede convertir en algo no expositivo. Ya casi terminamos. La unidad expositiva del pasaje. Entonces, a la hora de escoger nuestro pasaje, y esto ya es más práctico, ya les dije sus dos opciones, o escogen temas o escogen pasajes. Pero a la hora de escoger el pasaje, hay que ver el pasaje, ver las divisiones naturales de los pasajes. Estaba llamando la atención, ahora que estaba preparando ya, empezando a prepararme mensajes de Lucas, me estaba llamando la atención, están los títulos en negritas. Y estoy a veces agarrando títulos en negritas. Pero me estaba llamando la atención que hay palabras que inician el pasaje y que parecen indicar que en realidad son continuidad. Es decir, que vienen tres pasajes divididos por su título en negritas, pero que parece que son continuidad, es decir, que pasaron el mismo día. Hizo Jesús esto, después hizo esto y enseguida hizo esto. Y luego viene un pasaje que dice, y 3 días después, ya cambió, cambió. Entonces, yo puedo hacer uno por cada titulito en negritas o agarrar esos 3 titulitos como una sola. Aunque están divididos por ese subtítulo en negritas, en realidad tienen que ver con el mismo tema. Entonces, a la hora de escoger un pasaje, si van a predicar pasajes grandes, deben de buscar las divisiones naturales. Vamos a ver eso más adelante, palabras conectoras, la importancia de leer y más. Ajá. Es como cuando estaba Jesús, ¿no? Y nomás se subía a la barca para cruzar el mar. Ya sucedían cosas diferentes en un momento, ¿no? De que estaba con la multitud, aquí nomás subía a la barca y ya estaba solamente con los... Sí, y hay que notar que estaba haciendo unas cosas aquí y que ahora está haciendo otras cosas acá, y entonces, aunque vengan en el mismo pasaje, ya se rompió la unidad. Ya llegan al otro lado del mar y ya está con el Gadareno, entonces ya se volvió otro. También tenemos que buscar pasajes que tengan unidad de pensamiento y que quepan en un sermón. Unidad de pensamiento. Por ejemplo, no siempre se tiene que predicar todo el capítulo completo. Hay veces que en los primeros 3, 4 versículos ya se llenó nuestro bosquejo. Hay que detenernos. No hay que tratar de abarcar todo el capítulo completo para pues simplemente es que tengo que predicar el capítulo completo. A veces mi unidad de pensamiento son 3 versículos, son 4 versículos y de ahí saco todo. Tengo que ponerle un poquito de atención a escoger temas, escoger pasajes que tengan unidad de pensamiento y que quepan en un sermón. A veces vamos a encontrar el trabajo como algo difícil porque la idea de pensamiento cruza capítulos. A veces el capítulo 2, su idea continúa en el 3 y no lo podemos romper. Si lo rompo cuando trate el 3, ya no se entiende. Entonces tengo que comprimir. Hay un sistema que se llama sintético, es decir, no leo no trato versículo por versículo, sino idea por idea dentro de los 2, 3 capítulos. Va a haber momentos en que 5 o 6 capítulos, por ejemplo, en los libros grandes, bueno, no son 5 o 6, pero por lo menos 3 capítulos siguen la misma idea. Entonces tomo las ideas centrales de los 3 capítulos y los pongo en un solo sermón. Entonces a veces se hace así.
Y con esto terminamos porque ya acabó la clase. Ahora no se detuvo ¿cómo se llama? No me dejó a la mitad, me aventó los 40 y tantos minutos. No sé por qué hizo eso. No, y ahí está todavía Charlie. Diciendo a qué hora ya es hora de cenar. O más bien sus niños están que ya quieren cenar. Entonces, vamos a concluir. Tarea es escoger su pasaje. Vamos a seguir hablando de la unidad expositiva del pasaje y yo creo que sí nos va a dar tiempo la próxima semana, si Dios lo permite, para hablar de cómo estudiar nuestro pasaje. Entonces, la tarea para todos es escoger un pasaje para predicar. ¿Sale? Entonces, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que nos gocemos, Señor, de estudiar tu palabra y de presentarla de una manera lo más fiel posible a tu texto. Sabemos que es difícil, pero es una bonita tarea que nos permite gozarnos, Señor, de presentar no nuestras ideas, sino tus ideas a nuestros hermanos, sabiendo que así, solamente así, tú alcanzas almas, transformas y cambias personas. Bendice, Señor, este tiempo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado. Nos vemos el día de la siguiente hora.